Le invito en esta hora a abrir su Biblia. En el Nuevo Testamento vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 5, capítulo 5 del 15 al 20. ¿Bien? Carta a los Efesios, capítulo 5, del 15 al 20. Mantenga su Biblia abierta por allí. Nos encontramos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y esta carta fue escrita posiblemente entre los años 60 y 61 después de Cristo. Así nos dicen los historiadores. Pablo escribe desde la cárcel, como usted bien sabrá, a estos hermanos de Éfeso, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo se lo digo, donde Pablo dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Yo pues preso en el Señor. Así que tenemos un dato importante de esta carta, que Pablo escribe esta carta estando preso. Podemos apreciar que la carta no fue dirigida a principiantes en la fe, sino a personas que ya estaban maduros en la fe, que estaban creciendo y necesitaban crecer aún más en el Señor, para poder alcanzar y seguir creciendo en la madurez, en ese desafío que tiene todo cristiano de seguir avanzando cada día en el conocimiento del Señor Jesucristo. En esta carta que tenemos aquí delante de nosotros, en su Biblia, en su celular, en su tablet, allí en su hogar, en la primera parte de esta carta se habla de que fuimos escogidos y redimidos o comprados por medio de Cristo. La palabra redimidos, la palabra comprado es muy interesante, ¿no? Porque es comprar por precio. Así es lo que el Señor Jesucristo hizo con nuestra vida. Fuimos comprados. La segunda parte de esta carta que tenemos aquí delante nos habla de cómo debe andar el creyente en Cristo, de cómo debe ser su conducta, su comportamiento después de haber recibido al Señor Jesucristo, de cómo debe ser su conducta en contraste de cómo era su vida anterior antes de conocer a Cristo. Así que tenemos dos partes en esta carta. La primera parte nos habla que fuimos llamados, escogidos por el Señor Jesucristo, y en la segunda parte nos habla de cómo debemos andar cada día, en nuestro hogar, en el súper, en el trabajo, donde el Señor nos llame a estar, cómo debemos mostrar nuestra conducta, nuestro carácter a la sociedad. Por eso, como decíamos, en resumen, la carta nos habla de que fuimos escogidos para ser salvos por Dios y de cómo debemos comportarnos en la vida diaria, cada día cómo debemos andar. Esta carta que dirigida a estos cristianos que estaban en Éfeso tenía una población, según los historiadores, cerca del 500.000 de habitantes. Algunos dicen más, pero hablamos de más de 500.000 de habitantes. Era una ciudad comercial, con un buen mercado de negocio, y también con cultos paganos, muchos de esos orientados a lo sexual. Y es muy interesante revisar el contexto que estaban viviendo nuestros hermanos en aquellos días. En medio de la corrupción, la depravación sexual, los creyentes de Éfeso deben fortalecer su fe. En una sociedad muy similar a la que estamos viviendo hoy, con diversas luchas, conflictos, corrupción, depravación moral, así estos hermanos son animados por Pablo a que tienen que cuidar su conducta. Por eso, en medio de la corrupción, de la depravación sexual, los creyentes en Éfeso son motivados por Pablo a que mejoren su conducta, a que mejoren, que cuiden su manera de andar. Cuando uno revisa del versículo capítulo 1 al 1 y sigue hasta este versículo 5 del capítulo 5, uno va a encontrar esta lista de cosas que Pablo les advierte a estos hermanos y los anima. Pablo les menciona varias afirmaciones que deben afirmar su fe. Desde el versículo 1, no hace falta que lo busque, yo le voy a ir mencionando algunas cosas que Pablo va diciendo desde el capítulo 1 al final del capítulo 4. Dice Pablo: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo va afirmando la fe y la doctrina y la enseñanza bíblica a los creyentes. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e intachables. En Él tenemos redención de nuestros pecados por medio de su sangre. Capítulo 1, versículo 7. Luego de haber creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Capítulo 1,
versículo 13. Pablo les dice también, los recuerdo siempre en mis oraciones. Y puse esta frase porque es muy interesante. Los recuerdo siempre en mis oraciones. Pablo los tenía presentes siempre a los creyentes de aquel lugar, sus necesidades, sus dificultades. Los recuerdo siempre en mis oraciones. Dice, siguiendo adelante, seamos humildes y mansos, tolerantes y pacientes, mantengan la unidad, mantengan la paz, va hablando en el capítulo 4. En cuanto a su manera, a su pasada manera de vivir, despójese de su vieja naturaleza que está corrompida. Capítulo 4, versículo 22. Vístanse del nuevo hombre en Cristo. Desechen, ¿qué cosas? Dice Pablo. La mentira, el engaño, hablen la verdad, enójense, pero no pequen, dice Pablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar, que ahora trabaje y se esfuerce para ayudar a otros. No pronuncien malas palabras, desechen toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Hay que despojarse de todas estas cosas, les dice Pablo a aquellos hermanos de Éfeso. Sean bondadosos, misericordiosos, y perdónense los unos a los otros, así como Dios los perdonó a ustedes. No hablen de inmoralidad sexual, ni de avaricia, y no sean avaros. En otros tiempos, ustedes eran todas estas cosas, pero hoy en Cristo tienen una nueva humanidad, una nueva forma de ser. Ahora son luz para la sociedad, para una sociedad corrupta como aquellos días o los días que hoy estamos viviendo. Con todos estos consejos, Pablo los está llamando a un compromiso mayor en su fe. Los está animando, les está dando palabra de motivación, le está marcando la enseñanza bíblica, le está enseñando la obra de Cristo y cómo ellos fueron separados, escogidos, ahora para hacer luz en una sociedad oscura, en una sociedad que está lejos de Dios, a vivir de una forma práctica, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo los está motivando, Pablo los está animando. Después de todo esto, Pablo les va a decir lo siguiente, y ahora sí, le invito a que me siga en su Biblia. Y dice así en Efesios capítulo 5 del 15 al 20. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de todas estas características que Pablo está haciendo, todas estas enseñanzas, ahora Pablo va a mencionar aquí en el versículo 15 del capítulo 5, por tanto, cuidado con su manera de vivir. Los versículos bíblicos que tenemos delante nosotros se basan por lo menos en 5 ideas básicas. Yo los seleccioné en 5, quizás usted 4, 5, 8 o 10, vaya a saber cuántas cosas usted también puede encontrar. Pero yo me detuve en 5 pensamientos. No los vamos a ver todos hoy, vamos a ver los 3 primeros. Y las 5 cosas que destaco de este capítulo 5, versículo 15 al 20, son las siguientes. Los creyentes deben cuidar su manera de vivir. Sí, hay que cuidar nuestra manera de vivir. Los cristianos son gente sabia y no necia. Los cristianos aprovechan bien el tiempo. Aprovechan bien el tiempo. Los cristianos buscan la voluntad de Dios para sus vidas y se llenan de la presencia de Dios. 5 cosas que podemos extraer de este capítulo 5 del 15 al 20. Los creyentes deben cuidar su manera de vivir. Los cristianos son gente sabia y no necia. Aprovechan bien el tiempo, buscan la voluntad de Dios para sus vidas y se llenan de la presencia de Dios. Después de todos estos consejos que tenemos aquí adelante, que Pablo les menciona a los efesios, Pablo los anima a enfrentar la lucha de cada día, a que tienen que estar firmes, a que tienen que cuidar su manera de vivir cada día. Tienen que aprender a resistir al enemigo, esa lucha que tenemos cada día en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cada día tenemos una batalla, cada día tenemos una lucha en nuestra vida interior. Pablo sabía muy bien lo que aquellos creyentes de Éfeso estaban viviendo. Por eso, por medio de sus cartas, hoy quizás sería un mail, un correo electrónico, un WhatsApp, o les pondría algunas palabras en Instagram.
Pablo usaría toda la tecnología posible si viviera en estos días, pero Pablo usó lo que tenía en aquel momento, las cartas, para poder animar a los creyentes. Y esa lucha que tiene cada cristiano cada día, Pablo los está animando a que sean imitadores de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Qué vara alta, ¿verdad? A ser imitadores de Cristo. Qué desafío, ¿verdad? Es como si a mí me dijeran, Gustavo, tenés que jugar como Messi o como Suárez. Sería imposible, ¿verdad? ¿O usted cree que puedo? No, sería imposible. Entonces, pero aquí Pablo les está animando a usted y a mí, a aquellos creyentes, a una vara muy alta. Tenemos que ser como Cristo. Pero esa vara no podríamos llegar ahí si no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda, que nos anima. Y la palabra del Señor, claro que podemos cada día esforzarnos, buscar al Señor y ser cada día imitadores como el Señor Jesucristo. Los imitadores me llaman más la atención que los magos. ¿Cómo pueden lograr ese tono de voz y hacerse parecer a alguien o buscar el tono de voz? Así que un día no pude con la curiosidad y le pregunté a una fonoaudióloga, decime, ¿cómo los imitadores logran eso? Dice, en primer lugar, escuchan muy bien, tienen muy buen oído, pueden captar la frecuencia y eso lo pueden reproducir. Eso me hace pensar cuando Pablo dice ser imitadores, que nosotros tenemos que escuchar muy bien a Dios, escuchar su palabra, revisar, encontrar la frecuencia de lo que el Señor nos está hablando a nosotros cada día para ser buenos imitadores. Si yo no separo tiempo para la Escritura, si no separo tiempo para orar y buscar a Dios, ¿cómo voy a entender esa frecuencia? ¿Cómo voy a saber lo que Dios está pidiendo de mí cada día? Por eso en estos 5 consejos que tenemos de Pablo, nos pueden ayudar en este 2023 a transitar y a buscar y añadir en esa listita que quizás preparamos en este 2023, donde usted puso tantas cosas allí, y decir, bueno, aquí puedo haber algunos consejos para mi vida. Puedo decir, bueno, voy a cuidar mi manera de ser, voy a ser sabio y no necio, voy a aprovechar bien el tiempo, voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida y voy a buscar la presencia de Dios para mi vida y mi familia. El primer consejo que Pablo menciona aquí es, así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven es la advertencia que Pablo le da a los creyentes en Éfeso. Y ya vimos una larga lista de cosas que Pablo le da en los primeros capítulos. Tengamos cuidado, dice Pablo. Cuando uno recorre la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es una palabra que uno la va a encontrar varias veces. Después de que el pueblo de Israel pasa el río y está a punto de establecerse, Dios le dice, cuidado. Cuidado, dice en Deuteronomio capítulo 8. Cuidado, no vayan a olvidarse del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que hoy te ordeno cumplir. Cuidado. La palabra cuidado la encontramos muy a menudo en la Biblia. Cuidado. Y sin duda, que usted quizás como padre, como abuelo, usa esta palabra toda la semana. Le dice a sus hijos, cuidado en la calle, cuando le dice a su hija, a su hijo que va al liceo, no saques el celular, no te distraigas, ojo cuando cruzas en el semáforo. Quizás usted le dice a su esposa, a su esposo, cuando sale de noche a hacer un mandado, dice, ojo cuando te detengas, cuidado cuando te detengas en el semáforo. Y tantas cosas usamos la palabra cuidado, atención, y uno está diciendo, abrí el ojo, está atento, ojo en el semáforo, ojo con el celular, ojo con la mochila cuando la llevas atrás en el ómnibus. Uno dice, cuidado, cuidado, cuidado todo el tiempo. De la misma manera Dios nos está diciendo a nosotros, ojo, cuidado, está atento a cómo estás viviendo. Cuidado, dice Pablo, cuidado le decía Dios al pueblo de Israel. Por eso Pablo aquí está en esta carta a los Efesios diciendo también, cuidado. Y la palabra cuidado nos hace referencia a es una advertencia que nos dice cómo estás viviendo. Cuidado con la sociedad, cuidado con la influencia, cuidando nuestras acciones, cuidando con lo que sale de nuestra boca. ¿Qué palabras salieron esta semana de nuestra boca? Cuidado con lo que pasa en nuestra mente. ¿Qué pasó en esta semana con nuestra mente? ¿A dónde nos fuimos? ¿Qué cosas miramos? ¿Qué cosas estuvimos observando? ¿Qué cosas estuvimos haciendo en esta semana? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pasó en nuestro corazón en esta semana? ¿Qué estamos mostrando a los demás con nuestras acciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pablo dice, cuidado. Tengamos cuidado. Y la palabra cuidado significa modo de actuar de la persona que pone un interés y atención, dice el diccionario. La palabra cuidado significa aquel que pone interés y atención
en lo que hace cada día para que su vida sea mejor. ¿Estoy prestando atención y cuidado en mi vida cada día, cada semana, cada mes? Si yo pasara raya en este 2022, ¿cómo fue mi vida el año pasado? ¿Qué puntuación me daría en lo espiritual, del 1 al 10? Ese número que le vino a la mente, no lo cambie. Ese primer número que vino a su mente, ¿cómo fue mi vida espiritual en el 2022? En otras palabras, recomienda Pablo que tenemos que tener una presencia inteligente y activa en nuestra manera de ser. Inteligente y activa. La Biblia recomienda esta presencia inteligente y activa del hombre en todos sus quehaceres, en cada decisión que tomo, en cada cosa que hago. En otras palabras, Pablo dice, no eche a perder la obra que Cristo está haciendo en ustedes con sus malas acciones. En otras palabras, no permita que otros se alejen del Evangelio a ver su mal testimonio. ¿Estoy cuidando mi manera de ser? Delante de otros lo que hablo, cómo me comporto. No eche a perder la obra que Cristo está haciendo en usted con sus malas acciones. Porque esas malas acciones a veces las ven otros y desilusionamos a otras personas. No permita que otros se alejen del Evangelio a ver nuestro mal testimonio, nuestras malas acciones. Qué triste es, ¿verdad? A veces ver cristianos que con sus acciones empobrecen el reino de los cielos y perjudican el testimonio del pueblo del Señor. Con nuestras malas acciones. No son los bancos, no son las luces, no son los micrófonos, son la vida de los creyentes que muchas veces desilusionan a sus familiares, amigos, a la sociedad en sí, cómo actúan. Por eso Pablo está animando a estos hermanos de Éfeso y nos anima a nosotros a que cuidemos nuestro comportamiento. Pero tenemos que no solamente hablar, sino que actuar. Hace muchos años, no tantos, estábamos en el taller desarmando una caja de cambio, allí estaba el jefe. Así que en determinado momento no podíamos usar el martillo, pero no se abría cierta parte de la caja de cambio. La idea era nunca usar el martillo. Y en determinado momento el jefe agarró el martillo y le empezó a dar y dar y dar y dar a la caja de cambio. Yo lo miraba, ¿no? En un momento me mira, me dice, bueno, Gustavo, dice, acá se aplica aquello de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Permiso. ¡Pah! Y le daba y le daba y le daba, ¿no? Era una caja de cambio, pero a veces con nuestras acciones hacemos eso. Le decimos a la gente una cosa y hacemos otra muy distinta, muy distinta. Por eso este versículo nos tiene que llevar a pensar algunas cosas y pensemos usted y yo juntos. Si me miro en el espejo de la fe, ¿qué veo más? ¿Al viejo hombre o al nuevo hombre en Cristo? ¿Al viejo Joel o al nuevo Joel? ¿Al viejo Héctor o al nuevo Héctor? ¿A la vieja Lourdes o la nueva Lourdes? ¿Quién ve? ¿O el nuevo Gustavo o el viejo Gustavo? Cuando nos vemos en el espejo de la fe, y usted se puede visualizar ahí, ¿a quién está viendo? ¿Al nuevo hombre, a la nueva mujer en Cristo? Otra pregunta, para que pensemos juntos. ¿Qué esfuerzos estoy haciendo para mejorar mi vida cristiana? ¿Qué esfuerzos hicimos en el 2022 para mejorar nuestra vida cristiana? ¿Hicimos algún esfuerzo para mejorar? ¿Qué acciones prácticas estoy tomando hoy para mejorar mi vida cristiana? En estos 5, 1, 6 meses, 20, 30 años, ¿he mejorado mi vida cristiana? ¿O he repetido todos esos años desde el día que me convertí? Somos desafiados cada día a mejorar nuestra vida. Si hoy saliera un informe en un diario sobre mi verdadera vida, esa que usted no conoce, ¿nos daría vergüenza? Si esa vida que ninguno de los que estamos acá conoce, esa vida que yo tengo que ustedes no conocen, y se hiciera pública, ¿nos daría vergüenza? ¿O nos alegraría? ¿O daríamos gracias al Señor? Atendemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, actualizamos la computadora, el celular y hacemos una cantidad de cosas más. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida espiritual? ¿La actualizamos? ¿Sabe qué? Tengo la impresión, no sé usted qué opina, que muchos cristianos esperan alcanzar la madurez en Cristo hasta que todos lleguemos sin ningún tipo de fuerza. Es como si fuera algo mágico. Voy a crecer en el Señor mágicamente. Señor, bajo la aplicación crecimiento.com, la bajo a mi vida y ya crezco. Pero la Biblia no me enseña eso. Me enseña que hay una parte que yo tengo que dedicar a esforzarme, a buscar a Dios, a doblar mis rodillas.
como si fuera algo mágico, que mágicamente voy a crecer, me voy a esforzar sin hacer nada de nuestra parte. Me siento en la sombrilla, me siento en la reposera junto a la sombrilla y espero que eso baje. Y la Biblia no me enseña eso. Porque ¿dónde queda Josué capítulo 1 del 7 al 9? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley dice. Y usted se recuerda este pasaje bíblico. Hay una parte que corresponde a nosotros a avanzar. Hay una parte que corresponde a nosotros a tomar el compromiso de congregarnos, de abrir nuestras Biblias, de tener 3, 4 versiones para comparar la palabra del Señor. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Se acuerda Jesús? Se levantaba temprano e iba a orar. A veces dejaba las multitudes y se iba a orar a su Padre Celestial. Separaba tiempo para estar con Dios. No esperaba, no bajaba una aplicación, ni habría Bluetooth espiritual y la línea bajaba directamente, no. Esperaba y dependía del Señor buscándole cada día. Entonces hay una parte que nos corresponde a nosotros. Un futbolista profesional dedica varias horas al día teniendo una rutina de ejercicios que le ayudan al momento de jugar. Un corredor debe ejercitarse para mantener su cuerpo ágil para la hora de la carrera. Un militar invierte gran parte de su tiempo preparándose para la batalla. ¿Y nosotros, como cristianos, cuánto tiempo dedicamos a nuestro crecimiento espiritual? Piense, y pienso yo también. ¿Cuánto tiempo dedicamos esta semana a estar con Dios, a mi crecimiento espiritual? Porque no termina solo creciendo yo, sino que cuando yo crezco, afecto a mi familia, al entorno donde trabajo y a la vida de la congregación. ¿Cuánto tiempo dediqué esta semana a buscar a Dios? Algo práctico. Haga una lista de hábitos y costumbres que en este 2023 usted quiere eliminarlos. Agarra así como la papelera y los va a tirar. Haga una lista hoy de tarde. Cuando se prepare el mate, o cuando se preparen unos tostones o una arepa, o se compren los bizcochos, hablamos para todos. Haga una lista de cosas que en este 2023 usted puede decir, bueno, usted a solas con Dios. Señor, estas cosas las quiero sacar de mi vida. El chocolate amargo, qué rico el chocolate amargo, ¿verdad, Lourdes? Qué rico. Lo voy a dejar de lado. Tales cosas, tal otras. Usted hace una lista y lo pone delante del Señor y dice, estas cosas, Señor, las voy a dejar de lado. Haga una lista. Usted a solas con el Señor. Señor, estas cosas en este 2023 no han ayudado en mi crecimiento espiritual. Señor, acá está. Y no la tira, la guarda un tiempo. Dice, de estas 10 cosas, 5, 3, 4, voy a empezar por esta. Y al tiempo va a decir, la vencí, Señor, y la tacha. Hay 3 más. Señor, ahora quiero esto. Quiero vencer estas 3 cosas que no me ayudan en el crecimiento espiritual. Y de cosas que ahora, Señor, quiero sumar, y sumar cosas buenas a mi vida. Así que haga una lista. Aquellas cosas que no me dejan crecer, que son una mochila en su vida cristiana y que si en este 2023 voy a avanzar. El segundo consejo que da Pablo es, no vivan como necios, sino como sabios. La definición de la palabra necio es la siguiente. Persona que es tonta, lo dice la definición, torpe o hace cosas que carecen de lógica o de razón. Se la repito. Persona que es tonta, torpe o hace cosas que carecen de lógica o de razón. Es imprudente, precipitado, terco y porfiado en sus acciones. ¿Algunos se sintieron identificados? Yo me siento identificado, bueno, no le voy a decir. Pero nos hace bien cada tanto mirar esto y nuestras acciones cada día. Soy precipitado, soy terco, soy porfiado. Tenemos que revisar esto. El consejo de Pablo, el segundo consejo, no vivan como necios, sino como sabios. El necio, según la Biblia, es aquel que sigue estas acciones. Desprecia la sabiduría de Dios, desprecia el obedecer a Dios. Rehúsa separarse del mal camino, Proverbios 13:9. No toma en serio el peligro del pecado, Proverbios 14:19. Es el que confía en su propio corazón e impulsos y no confía en Dios, Proverbios 28:26. El necio busca satisfacer sus propios impulsos y placeres antes de buscar la voluntad de Dios. ¿Me siento identificado con esto? Entonces la sugerencia dada por Pablo es la siguiente. No vivamos como ellos. No tomemos su modelo de vida. Busquemos los valores y enseñanzas dadas por Dios en las Escrituras. El cristiano no es llamado a vivir así,
de esta manera, vivir neciamente, sino sabiamente. No es vivir en lo superficial y sin lógica. La Biblia nos invita a pensar, a reflexionar en nuestros caminos, en esas decisiones que tomaremos en este 2023. El cristiano no es llamado así, es llamado a vivir sabiamente en un tiempo difícil, en un momento difícil que estamos viviendo como sociedad, como familia. Somos llamados a tener un compromiso, pero también a pensar en nuestras decisiones. Tenemos que buscar estas cosas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Hacer preguntas, ¿esta decisión que estoy tomando me va a ayudar a crecer? A veces la Biblia no tiene respuesta para todo, pero como me enseñó aquella persona que me discipuló hace 30 años atrás, siempre me dijo, cuando no tengas una respuesta clara, hacete esta pregunta. ¿Esto me edifica? ¿Esto me acerca a Dios? Y es muy práctico. En esta acción, en esta decisión que estoy tomando, ¿esto me edifica? Por eso vivir sabiamente significa tener una conducta prudente en nuestras decisiones, tomar el tiempo para pensar, para reflexionar, no ser apresurado, ser equilibrado, saber esperar el tiempo de Dios. ¿Es el momento para comprar esto o debo esperar? ¿Realmente lo necesito? Y así muchas personas se endeudan cada día. Están apurados y hay un vendedor que le dice, este es el último televisor. Este es el último televisor. Así que si usted se va acá, quizás esa persona que va entrando se lo va a llevar y usted se va a quedar. Cómprelo. 12, 24, 36 pagos. Hágalo. Este es el último. Mire, suena el teléfono. Quizás es una persona llamando que se lo enviamos a la casa. No se lo va a perder, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos podemos llegar a endeudar? O hacer cosas que somos llevados por otros a tomar decisiones. ¿Qué cosas hoy me preocupan? ¿Qué cosas hoy me quitan el sueño? Dios tiene un tiempo para cada situación de nuestra vida. Por eso, seamos sabios en las decisiones que tomamos cada día, en lo individual, en lo familiar. ¿Cuántas personas han tomado la decisión y la sabia decisión que un día agarran sus plásticos y dicen, hasta aquí llegaste, y ahora voy a confiar en Dios? ¿Cuántas personas tienen una tarjeta que paga la otra, y esta paga la otra, y esta paga la otra? Seamos sabios, confiemos en Dios, seamos buenos administradores. El tercer y último consejo que encontramos hoy, que vamos a repasar hoy, es aprovechando bien el tiempo. Pablo aquí tiene la idea en mente de los comerciantes, que saben hacer el buen negocio en el buen momento, un buen negocio en lo oportuno, de comprar o vender algo. La idea de Pablo de aprovechar bien el tiempo es aquel que hace un buen negocio en el buen momento. Es ahora el momento de comprar o de vender. Es el saber aprovechar bien el momento donde hacer la inversión, en qué momento uno puede hacer un buen negocio. Esa es la idea que Pablo tiene, esa es la idea de la palabra original. Podemos darnos el lujo de gastar y malgastar cualquier cosa, pero no podemos malgastar nuestra vida. Usted puede gastar lo que se le antoje, pedir 1, 14 o 30 préstamos, pero no podemos malgastar nuestra vida. Tenemos una sola. Lo que no debemos es malgastar nuestra propia vida. Por eso en este nuevo año que estamos transitando, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Quiere hacer cambios? ¿Quiere ir adelante? Tenemos que proponernos nuevas metas. Nos ayuda a tener nuevas metas, nuevos planes, a esforzarnos por aprender algo nuevo, a terminar lo que empezamos. Asuma nuevos compromisos, enfrente los cambios, asuma responsabilidades, déjese ayudar. Confíe en los demás. Propóngase nuevas metas. Tengo nuevas metas para este año, nuevos desafíos. Eso nos va a ayudar a aprovechar bien el tiempo, a esforzarnos en aprender algo nuevo. Quizás nunca leí todo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento o toda la Biblia. Este puede ser un buen año. Si usted dice, bueno, este versículo ya lo conoce, busque otra versión, busque otra versión, Nueva Traducción Viviente, NBI, quizás Dios habla hoy. Es decir, este año me voy a leer todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento o toda la Biblia. Nuevas metas, nuevos planes. Esfuércese por aprender algo nuevo. Terminemos lo que hemos empezado. Quizás si quedó algo para el pasado, es tiempo de retomarlo. Asuma nuevos compromisos, nuevas decisiones. Hay que enfrentar los cambios y cambiar es bueno. Asuma responsabilidades. Dedique tiempo a instruirse, a mejorar. Ayude a otros a crecer.
¿Qué cosa el Señor nos está pidiendo en este nuevo año? La mejor manera de pensar en el tiempo, siempre digo, es pensar en un reloj de arena. Y si usted tuviera la imagen, y lástima que no tengo uno acá, en un reloj de arena, ¿dónde hay más arena? ¿Abajo o arriba? No importa si queda un poquito así de arena. Si hay arena, todavía es tiempo de construir. Si hay arena, es tiempo de edificar, de aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Preguntémonos antes de ir finalizando por hoy, ¿qué voy a hacer con mi vida en este 2023? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿Qué cosas aún tengo por delante para hacer? Aunque quede un poquito así, un granito de arena. O quizás usted tiene mucha arena arriba. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué cosas aún tengo por delante que el Señor quiere que construya? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, a mis seres queridos? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo hoy en día en este 2023? Si hay arena en tu reloj, es tiempo de construir. Es tiempo de ser desafiados. Y le hago otra pregunta. ¿Lo que está haciendo hoy nos acerca al propósito de Dios para nuestra vida? El tiempo que usted está gastando hoy en su celular. Podría estar orando, podría estar leyendo un libro. Mire, yo le voy a confesar. Yo hay momentos que apago mi celular, me disculpan los hermanos, me siento a leer la Biblia en algún momento, a leer un libro y digo, qué bueno que estuvo esto. Apaga un rato, nadie se va a morir, bueno, quizás sí, pero es bueno que usted apague su celular, agarre un buen libro, crezca y siga creciendo. Deje un poco el celular de lado, tome un buen libro. Y no tengo nada que ver con Aldo, pero busque un buen libro para su crecimiento espiritual. Es tiempo de crecer, hermano. Deje un poco el celular de lado. Y no estoy diciendo que no lo use, déjelo un poco de lado y tome la lectura. Libros que lo ayuden a crecer en su vida cristiana. Por eso le digo, lo que está haciendo hoy, ¿le acerca al crecimiento en Dios o me está alejando? ¿Qué pasa? ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando en su celular? Tome su Biblia, crezca, aprenda, y cuando usted tenga versículos de ánimo, va a poder ayudar a otros que están desanimados. Entonces, si en su reloj de arena hay arena todavía, es tiempo de construir, tiempo de avanzar, es tiempo de ir adelante. Pablo en este capítulo 5 nos hace pensar una vez más diciéndonos, tengan cuidado de cómo viven. Tengamos cuidados hoy, enero 2023. 2000 y pico de años después, estas palabras nos siguen hablando a nosotros. Tengamos cuidado cómo estamos viviendo. Tengamos cuidado de no ser necios, sino sabios, en nuestras acciones de cada día. Y tengamos cuidado cómo estamos administrando el tiempo. Miremos una vez más nuestra vida interior. Y si hay cosas que hay que cambiar, este es el momento. Hay que hacer los ajustes necesarios, comenzar las reformas necesarias para cambiarlas y quitarlas de nuestra vida. ¿Quién no ha visto un cartel en su barrio de un negocio que estuvo cerrado y en determinado momento dice un cartel, grandes reformas por cambio de dueño, ¿verdad? Que todos vimos en nuestro barrio, un local que se cierra y después un cartel que dice grandes reformas por cambio de dueño. Creo que todos deberíamos tener un cartelito aquí. Grandes reformas de carácter, de conducta, de nuestra manera de hablar, por cambio de dueño, porque el dueño ahora es Cristo. Y esos cambios se tienen que hacer visibles. Que en este nuevo año podamos nosotros también mostrar las reformas que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestra vida. Es tiempo de reformar, es tiempo de cuidar nuestra vida espiritual. En cierta ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, salió un bombardero. Iba subiendo, tomando vuelo, pero la verdad que no había subido mucho. El único piloto que iba allí, no tenía copiloto, iba volando y en determinado momento sintió que había un ruido detrás de él. En lo que su equipo le podía permitir, vio que habían 2 ratones. Y volvió a mirar y no lo podía creer. Iba en el mar. Si esos ratones se comían alguno de esos cablecitos que estaban allí, y eran 2 ratones, el avión rápidamente iba a perder el control y se iba a caer. Y chau piloto. En los nervios que sintió, en determinado momento dijo, esta es la solución. Se aseguró el casco, se aseguró el oxígeno y dijo, allá vamos. Tomó la palanca, subió hasta que aquella vieja nave bombardero empezó a temblar y se mantuvo. Cuando volvió a mirar,
La presión había matado a los 2 ratones. Y siguió el viaje. ¿Qué le estoy diciendo? Si nuestra vida anda muy baja, muy chata, y hay muchos ratones en nuestra mente y cosas que nos están edificando, es tiempo de tomar el oxígeno que nos da el Espíritu Santo del Señor, su palabra, y decir nosotros también, allá voy, y subir en la búsqueda de Dios, doblar nuestras rodillas, orar, abrir su palabra y mantenernos. E igual que el piloto, cuando nos acercamos a Dios, aquellos ratones que quizás hoy quieren destruir nuestra vida espiritual, cosas que andan por acá, busquemos a Dios, subamos y logremos que esos ratones se mueran y sigamos el viaje más cerca de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias en esta hora, Señor. Hoy llegamos con nuestras debilidades, nuestras luchas, Señor. Pero qué bueno es tener en tu palabra consejos sabios para seguir adelante. Señor, en este tiempo nosotros también queremos cuidar nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Señor, que cada día podemos buscarte, pero te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en este tiempo a cuidar nuestra vida espiritual, a ser sabio con las decisiones que estaremos tomando en este nuevo año. Señor, a cuidar el tiempo, que no malgastemos el tiempo, Señor, que usemos el tiempo para conocerte más a ti, para edificar nuestra vida laboral, nuestra vida de familia, la vida de la congregación. Señor, ayúdanos cada día a cuidarnos, a ser sabios y a aprovechar el tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas en este tiempo, a cada joven, a cada anciano, que tú estés con ellos, Señor, y bendice la vida de la congregación en general. Señor, que en este nuevo año podamos cuidarnos y podamos llevar nuestra vida de buen testimonio y ser un buen ejemplo para otros, mostrando tu evangelio. Señor, ayúdanos a volar alto, a buscar tu palabra, Señor, a buscar tu presencia y a eliminar aquellas cosas que nos están estorbando en el día de hoy. Oramos agradecidos y te damos gracias, Señor, en tu nombre, que este tiempo sea edificación de tu palabra, Señor, para nuestras vidas, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente y vamos a volar alto.